Hacer capturas de pantalla no es investigar. Si quieres que tu tesis o artículo sobre redes sociales tenga rigor científico, necesitas dominar la etnografía. Aquí te digo cómo. Investigar en internet parece fácil hasta que te enfrentas a miles de comentarios, memes y jergas que no comprendes. En este video aprenderás el paso a paso para realizar una etnografía virtual con rigor académico. Basada en años de análisis de datos y metodología científica, te daré la hoja de ruta clara, desde cómo elegir tu comunidad hasta el análisis ético de los datos. Primero, definiremos qué es y qué no es la etnografía. Segundo, diseccionaremos un caso real de estudio. Y al final, te revelaré las herramientas de software que te ahorrarán semanas de trabajo. La etnografía, término acuñado por Robert Kozinex, no es simplemente observar personas en línea. Es el estudio de las culturas y comunidades que emergen a través de las comunicaciones mediadas por computadora. La diferencia clave con la etnografía tradicional es la presencia. En el mundo físico usas tus 5 sentidos. En el digital, tu sensor principal es el rastro de datos. Pero cuidado, no basta con leer, debes entender el habitatus digital. Los códigos, los silencios y las jerarquías de poder en un grupo de Facebook o un servidor de Discord. Imagina que queremos investigar el estrés laboral en docentes de Latinoamérica. En lugar de encuestas frías, entramos a un foro de apoyo mutuo en LinkedIn. Paso 1. La entrada. No entras preguntando, entras observando las normas. ¿Se quejan mediante el humor? ¿Usan sarcasmo? Paso 2. La recolección y el dilema de la densidad. Entramos en el corazón metodológico, la recolección. Aquí enfrentas el dilema del investigador digital, el Big Data frente al Six Data. Muchos cometen el error de usar herramientas de scraping para descargar 5.000 comentarios de un tirón. Pero en la investigación académica de alto nivel, no buscamos solo el volumen. Buscamos lo que la etnógrafa Tricia Wang denomina Fierce Data o datos densos. Estos son los datos que revelan el contexto, las emociones y los significados que las máquinas no pueden leer. La diferencia es clave. Mientras que el Big Data te dice qué está pasando, como la frecuencia de una palabra o la cantidad de clics, el Six Data te explica el porqué, el trasfondo social y humano detrás de cada interacción. En nuestro caso, sobre renuncia silenciosa, no nos interesaban los miles de comentarios genéricos, sino los hilos ancla, donde el docente narraba su agotamiento real. Aquí es donde ocurre la inmersión profunda. Al analizar estos hilos, aplicamos una lectura de 3 niveles. Primero, el nivel descriptivo. ¿Qué palabras usan? Ejemplo, plataforma, clics, evidencias. El nivel analítico. ¿En qué contexto aparecen? Notamos que la palabra enseñar aparecía vinculada a la nostalgia, mientras que burocracia digital aparecía vinculada a la ira. Tercero, el nivel interpretativo. Aquí surgió el insight. El docente no está quemado por el alumno, está quemado por la hipervigilancia digital que exigen las nuevas plataformas de gestión. Este descubrimiento solo es posible si dejas de contar palabras y empiezas a habitar el espacio digital del sujeto de estudio. Es la transición de ser un observador externo a un intérprete de significados ocultos. Pero identificar el patrón es solo la mitad del trabajo. El verdadero reto científico es cómo transformas esas narrativas subjetivas en categorías de análisis que tu tribunal de tesis o tus pares académicos acepten como válidas. Eso nos lleva a la fase de codificación que veremos a continuación. ¿Cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis? Si presentas una etnografía ante un tribunal clásico, la primera crítica será la supuesta falta de control. Por eso, no hablamos de pasos, sino de un protocolo de validación digital. Primero, el criterio de selección de la comunidad. No elegimos un foro porque sea popular, sino por su saturación teórica. Debes justificar tu elección bajo 3 parámetros. Interactividad.
hay debate real, heterogeneidad, hay diversidad de posturas y permanencia. Los datos tienen profundidad histórica. Si la comunidad no cumple esto, tu investigación nace muerta para la academia. Segundo, la inmersión y el rastreo de metadatos. Olvida el copiar y pegar. Un investigador serio construye un archivo de campo dinámico. Capturamos no solo el texto, sino los metadatos, la arquitectura del sitio, las jerarquías de los usuarios, quién es moderador, quién es troll y las reacciones no verbales, emoji, sticker, tiempos de respuesta. Todo esto es parte del lenguaje que debemos de codificar. Tercero, triangulación y uso de CAPTCHAs. Aquí es donde el software como Atlas TI o NVivo se vuelve tu laboratorio. No lo usamos para que haga el trabajo, sino para crear una codificación hermenéutica. Triangulamos 3 fuentes: los datos descargados, tus notas de campo, que es la bitácora de inmersión, y la literatura teórica. La validez científica surge cuando estos 3 puntos convergen en un patrón consistente. Cuarto punto, el dilema ético, público o privado. El error que comete ese 95% de los investigadores es la descontextualización ética por deshumanización digital. Suena complejo, pero es simple. Asumen que porque un dato es accesible, el sujeto ha renunciado a su derecho a la privacidad. Muchos tesistas extraen comentarios de un foro de sobrevivientes de una enfermedad o de docentes agotados y los publican textualmente en su tesis. Esto no solo es un riesgo ético, es una vulneración que puede invalidar tu estudio en una revisión por pares. En el entorno digital, el investigador debe practicar la reflexividad crítica. El usuario tenía la perspectiva de ser leído por un académico o por un par. Para proteger tu investigación, aplicamos el escudo de alteridad. No solo anonimizas el nombre, ejemplo, usuario 1, debes parafrasear el dato conservando el núcleo de significado, pero alterando la sintaxis para que los motores de búsqueda no puedan rastrear el comentario original y llegar al perfil real de la persona. Esto se llama privacidad por oscuridad y es lo que las revistas de alto impacto exigen hoy. Ahora hablemos de lo que realmente garantiza tu publicación, el libro de códigos. Si la etnografía es la exploración, el libro de códigos es tu mapa cartográfico. Un error común es empezar a codificar sin estructura. Un libro de códigos de alto nivel debe tener 4 columnas innegociables. Primero, el código. El nombre técnico, ejemplo, sobrecarga burocrática. Segundo, la definición operacional. ¿Qué significa exactamente ese código en tu estudio para evitar la ambigüedad? Tercero, criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué frases entran en este código y cuáles, aunque se parezcan, quedan afuera? Cuarto, ejemplos típicos. Fragmentos reales, anonimizados, que sirven de modelo. En nuestro laboratorio de caso con los docentes, el código Tecnoestrés no era simplemente estar cansado de la computadora. Lo definimos como manifestación de ansiedad vinculada específicamente a la obligatoriedad de reportar evidencias en plataformas no pedagógicas. Esta precisión es la que permite la fiabilidad entre codificadores. Si otro investigador toma tu libro de códigos y analiza los mismos datos, debería llegar a las mismas conclusiones. Eso, colegas, es el estándar de oro de la ciencia cualitativa. La etnografía nos permite entrar en espacios donde la gente es más honesta que en una entrevista cara a cara. Si logras dominar esta técnica, tus investigaciones tendrán una profundidad que los métodos cuantitativos simplemente no pueden alcanzar. Investigar comunidades digitales no es scrollear con intención, es aplicar un método que respeta la humanidad del otro mientras disecciona la cultura que emerge en los bits. Si logras transitar desde el Big Data hacia el Big Data y proteges tu investigación con un libro de código robusto, no solo tendrás una tesis, tendrás un aporte real al conocimiento humano.
Para garantizar que tu recolección de datos cumpla con los estándares académicos más exigentes, he preparado una checklist totalmente gratuita. Puedes descargarla ahora mismo haciendo clic en la tarjeta que está apareciendo arriba o en el primer enlace que te dejo en la descripción de este video. Ahora el gran reto es, ¿cómo sabemos si lo que dicen en internet es real o una máscara? Eso nos lleva a la hermenéutica digital, que veremos en el próximo video. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué comunidad digital te gustaría realizar tu primera investigación? ¿Crees que el anonimato en redes ayuda o perjudica la honestidad de los datos? Los leo y les respondo.